Saludos a todos los seres pensantes de YouTube. Me disculpo por no subir vídeo constantemente, pero como yo les he dicho, yo siempre investigo lo que mostraré hacia ustedes. En este vídeo hablaré de un top de las 10 mejores bandas de rock. Iniciaré con un top 5 de una primera parte. Iniciaremos con la número 10, Green Day. Green Day es una banda estadounidense de pop punk y punk rock integrada inicialmente por 3 miembros: Billy Joe Armstrong guitarra y voz, Mike Dirnt bajo y coros y Trey Cole batería y coro. Esta formación estuvo vigente hasta el 2012, donde se integró oficialmente el que fuera su guitarrista de apoyo no oficial por más de 13 años, Jason White. El grupo, originario de Berkeley, California, se gestó prematuramente en 1986 bajo el nombre de Sweet Children, con el baterista John Kittmeyer, mejor conocido como Al Sobrante. En 1989 se cambiaron al nombre actual y poco después del lanzamiento de su primer álbum de estudio 39 Smooth, Trey Cole reemplazó a Al Sobrante. Fue uno de los grupos que nacieron en el Club 924 Gilman Street, sitio donde frecuentaban bandas de punk. Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lowcow. Gracias a las exitosas ventas de sus primeros trabajos discográficos, se obtuvo una importante cantidad de admiradores. Algunos años después, en 1994, el conjunto firmó con Reprise Records. Con este sello lanzaron el aclamado Dookie 12. Con este nuevo álbum el conjunto llevó el sonido de finales de la década de 1970 a la nueva generación. Además, el álbum se convirtió en un éxito internacional y lleva vendidas más de 25 millones de copias en todo el mundo. Número 9, Pearl Jam es un grupo de blues y rock alternativo formado en Seattle, Estados Unidos en el año 1990. El grupo estaba originalmente compuesto por Stone Gossard guitarra rítmica, Jeff Ament bajo, Mike M.C. Cready guitarra principal, Eddie Vedder voz y Dave Cruz en batería. El baterista en la formación actual es Matt Cameron, miembro asimismo de Soundgarden, que pertenece al grupo desde 1998. Formada después de la desintegración de Motel Love Bone, grupo anterior de Gossard y Ament, Pearl Jam rompería el gran mercado con su álbum debut Ten. A pesar de ser considerados como uno de los grupos clave dentro de la escena grunge al comienzo de los años 90, Pearl Jam fue criticado en sus inicios por una supuesta falta de autenticidad que habría hecho que se aprovecharan comercialmente de la explosión del rock alternativo de Seattle. Sin embargo, sus miembros siempre se han caracterizado por su rechazo a determinadas prácticas comunes en la industria musical, como por ejemplo la realización de vídeos promocionales. También es conocido su boicot a la empresa Ticketmaster. La revista Rolling Stone los describió en 2006 como un grupo que se pasó la mayor parte de la década pasada destruyendo su propia fama. Pearl Jam es considerado uno de los grupos más importantes de la década de 1990. Hasta la fecha, el grupo ha vendido 30 millones de álbumes en los Estados Unidos, así como una cantidad aproximada de 65 millones de discos en todo el mundo. Pearl Jam ha sobrevivido y superado en ventas a muchos de sus contemporáneos de la escena del rock alternativo de los 90, y está considerada una de las bandas más influyentes de la década. El crítico de música Stephen Thomas Erlewine, de la revista musical AllMusic, califica a Pearl Jam como la banda de rock norteamericana más popular de los 90. Número 8, Linkin Park es una banda estadounidense de rock alternativo procedente de Agoura Hills, California. Formada en 1996, el grupo estuvo inicialmente integrado por Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe, Brad Delson, Rob Bourdon y Mark Wakefield, este último como voz principal. La banda inició en ese mismo año sus primeros trabajos musicales de manera independiente y posterior a esto grabaron su primer material llamado Zero. Sin embargo, no tuvieron gran éxito en la búsqueda de un sello discográfico, ya que nadie mostró interés por su trabajo, lo que ocasionó la renuncia de Mark Wakefield. Poco después, Chester Bennington se incorporó a la banda como vocalista. El grupo realizó su primera presentación en un club de Los Ángeles y siendo respaldados por Jeff Blue, en aquel entonces vicepresidente de Warner Bros. Records, lograron firmar con el sello en 1999. El nombre del grupo es un juego de palabras que hace referencia al Lincoln Park en Santa Mónica. En el 2000 el grupo lanzó su álbum debut titulado Hybrid Theory. 6 de este se extrajeron los sencillos Crawling, Papercut, In the End y One Step Closer. Los últimos 2 obtuvieron certificación de disco de oro en Australia.
Hybrid Theory alcanzó el puesto número 2 en el Billboard, fue el séptimo álbum más vendido de la década del 2000, y lo certificaron con disco de diamante en los Estados Unidos y múltiple disco de platino en Europa. El cuarto sencillo del álbum, In the End, alcanzó su mejor posición en el segundo puesto de la lista Billboard Hot 100, y se quedó en ella por 38 semanas. En 2003, la banda lanzó su primer álbum en directo titulado Live in Texas, grabado en el Reliant Stadium, en Houston, Texas. El disco obtuvo múltiples certificaciones de oro en Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Austria. Posteriormente, en 2008, lanzaron otro álbum en vivo titulado Road to Revolution Live at Milton Keynes. Su siguiente álbum de estudio, Meteora, fue publicado en 2003. Con unas ventas en la primera semana de 810,000 unidades, el álbum entró en el Billboard 200 en el puesto número 1, y se convirtió en el tercer disco más vendido del año. Del disco se extrajeron 6 sencillos, entre los que se cuentan Somewhere Primero Velo Minum. Este último, recibió certificaciones de oro en los Estados Unidos y Australia. Ese mismo año, MTV nombró a Linkin Park como la sexta mejor banda en la era del vídeo musical y la tercera mejor banda del nuevo milenio, detrás de Oasis y Coldplay. Asimismo, Billboard ubicó al grupo en el puesto 19 de los mejores artistas de la década. Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. Al incluir en su formación a John Paul Jones como bajista y teclista, Page lo conocía de trabajos de estudios como bajista y tecladista de sesión al vocalista Robert Plant y a John Bonham a la batería, que había coincidido con Plant en The Band of Joy. Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias, como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk, e incluso el country. Más de 30 años después de la disgregación de la banda en 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose, disfruta de una amplia difusión radiofónica, y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música rock. Hasta la fecha, ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 111 millones solo en los Estados Unidos, y es la segunda banda con más discos de diamante otorgados cada 10 millones de ventas en EU. De la historia de la música, solo por detrás de The Beatles. Los discos con esta certificación son Led Zeppelin IV, 23 millones, Physical Graffiti 15 millones, Led Zeppelin II 12 millones, Houses of the Holy 11 millones y Box Set 10 millones. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número 14 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Para la composición del tercer disco de Led Zeppelin, los miembros de la formación se retiraron a Brunilaur, una remota casa rural de Gales, en 1970, donde también grabaron el material allí ideado. El 5 de octubre de 1970 se publica su tercer disco, Led Zeppelin III, tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial, debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en dicho álbum, que a pesar de no ser muy bien recibido tanto por la crítica como por sus admiradores, contenía composiciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos, como Immigrant Song, el primer single de la carrera del grupo a pesar de sus negativas a que fuese publicado, o Since I Bebe Loving You. La banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personalmente estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo, en su edición original, no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de 4 extraños símbolos. Uno para cada miembro de la banda. Este álbum, reconocido comúnmente como un tickler y principalmente como Led Zeppelin IV por inercia, publicado el 8 de noviembre de 1971, fue el LP más vendido de la banda. Actualmente está en la ubicación N4 de los álbumes más vendidos de la historia según la RIAA, en el que destaca su mayor éxito, Stairway to Heaven, además de clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roll, Going to California y When the Love Breaks, de la cual destaca el imponente sonido atronador y pesado de la batería de John Bonham. El solo de guitarra de Stairway to Heaven fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. El disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo, quienes comenzaron a vestir vistosas ropas y extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época. Es también durante este tiempo cuando se popularizaron los excesos de Led Zeppelin, ya que empezaron a viajar en un jet privado llamado The Starship 16 alquilando plantas enteras de los hoteles en sus estancias durante las giras.
Hasta julio de 2006, el cuarto disco de Led Zeppelin ha vendido 23 millones de copias en Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido de la historia. Número 6, Nirvana fue una banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen, Washington, Estados Unidos, integrada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic en 1987. Desde su formación, Nirvana pasó a través de una serie de frecuentes cambios de baterista hasta que en 1990 se les unió definitivamente el baterista Dave Grohl. Nirvana actualmente es considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la era moderna. A finales de la década de los años 80, Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach, lanzado bajo el sello independiente de Seattle, Sub Pop, en 1989. La banda finalmente llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes dinámicos, a menudo versos tranquilos y coros intensos. Un año más tarde, la banda firmó con la discográfica DGC Records y en 1991 lanzó su segundo álbum Nevermind. El primer sencillo del álbum Smells Like Teen Spirit escaló las listas musicales en todo el mundo e inició la explosión de lo que a ese momento era conocido como punk y rock alternativo en la escena musical mundial, en un movimiento al que los medios de la época se referirían como grunge. Además de Nirvana, otras bandas de la escena musical de Seattle como Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden también ganaron popularidad. Como resultado, el rock alternativo se convirtió en el género dominante en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de la década de los 90. A finales de la década de los años 80, Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach, lanzado bajo el sello independiente de Seattle, Sub Pop, en 1989. La banda finalmente llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes dinámicos, a menudo versos tranquilos y coros intensos. Un año más tarde, la banda firmó con la discográfica DGC Records y en 1991 lanzó su segundo álbum Nevermind. El primer sencillo del álbum Smells Like Teen Spirit escaló las listas musicales en todo el mundo e inició la explosión de lo que a ese momento era conocido como punk y rock alternativo en la escena musical mundial, en un movimiento al que los medios de la época se referirían como grunge. Además de Nirvana, otras bandas de la escena musical de Seattle como Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden también ganaron popularidad. Como resultado, el rock alternativo se convirtió en el género dominante en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de la década de los 90. El líder de la banda, Kurt Cobain, se encontró a sí mismo referido en los medios de comunicación como la voz de una generación y a Nirvana como la banda símbolo de la generación décimo. Cobain se sentía incómodo con la atención que se les brindaba y decidió enfocar la atención del público hacia la música de la banda, retando a la audiencia con su tercer álbum de estudio, In Utero. El álbum no tuvo el éxito ni las ventas esperadas y la popularidad de Nirvana disminuyó en los meses siguientes a la publicación del álbum. Sin embargo, buena parte de su audiencia alabó el interior oscuro de la banda, en especial después de su presentación en MTV Unplugged. La corta carrera de Nirvana concluyó con la muerte de Cobain en 1994, pero su popularidad creció aún más en los años posteriores. 8 años después de la muerte de Cobain, You Know You're Right, un demo nunca terminado que la banda había grabado 2 meses antes de la muerte de Cobain, escalaba las listas de radio y música de todo el mundo. En 2004 fueron colocados en el puesto 27 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y en el puesto 14 según la revista VH1. Desde su debut, la banda ha vendido más de 95 millones de álbumes a nivel mundial, incluyendo 10 millones de ejemplares de Nevermind en los Estados Unidos y 30 millones en todo el mundo. En el año 2014 Nirvana ingresó al The Rock and Roll Hall of Fame. Bueno amigos, con esto acaba la primera parte del top. No olviden suscribirse, entren en mi página de Facebook, cuenta en Facebook como Picox47 y la cuenta en Tarica Picox47, denle muchas manitas arriba, nos vemos.